Mi nombre es Amelia Duarte, y aunque crecí rodeada de mármol italiano, cenas de etiqueta y autos que parecían pertenecer a museos, la verdad es que siempre me sentí como una visitante temporal en ese mundo. Mi padre, Leandro Duarte, uno de los empresarios más respetados y temidos del país, había construido un imperio desde joven, pero con cada ladrillo que levantaba en sus negocios parecía derribar otro en nuestra relación. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, y desde entonces mi padre intentó educarme bajo una regla simple: el apellido Duarte no se mezcla con cualquiera. Durante años, creí que esa frase era una advertencia protectora. Con el tiempo, descubrí que era una cadena. Tenía 27 cuando conocí a Darío Molina, el hombre que cambiaría toda mi vida. Él no venía de dinero, no venía de contactos, no venía de nada que mi padre aprobara. Darío trabajaba como supervisor en una empresa de tecnología ambiental y aunque su salario era modesto, su inteligencia y su manera de ver el mundo lo hacían parecer más rico que todos los socios de mi padre juntos. Nos conocimos en un evento benéfico, uno de esos obligatorios que mi padre exigía que atendiera, para que la gente viera que la familia Duarte seguía interesada en causas nobles. Yo estaba aburrida, fingiendo sonrisas, cuando vi a un hombre que parecía aún más fuera de lugar que yo. No tenía traje de diseñador. No tenía reloj de lujo. Ni siquiera parecía cómodo con los canapés miniatura que todos pretendían disfrutar. Pero tenía una sonrisa cálida y honesta. Una que no venía acompañada de un apellido o un propósito oculto. Cuando nos presentaron, habló conmigo como si fuera una persona, no un apellido, no una tarjeta de presentación en tacones. Y eso fue suficiente. Mi padre, por supuesto, no tardó en intervenir. La primera vez que le mencioné a Darío, me miró como si le hubiera anunciado que pensaba mudarme a vivir en una cueva. Supervisor. Escupió la palabra. Amelia, cariño, tú no entiendes lo que estás diciendo. Esa gente no piensa como nosotros. Esa gente. A veces pienso que mi padre nunca se dio cuenta de que yo también pertenecía a esa gente. Que nunca encajé en su molde. Durante meses intentó separarnos. Intentó comprar a Darío. Luego intentó intimidarlo. Y cuando nada funcionó, hizo lo único que sabía hacer: amenazarme con perderlo todo. Si te casas con él, dijo con voz fría, te desheredo en el acto. Respondí con un temblor en la voz, pero sin retroceder. Papá, ya lo perdiste todo conmigo hace años. Y así fue como una familia entera terminó dividida por una boda. La ceremonia fue sencilla, completamente lo opuesto a lo que mi padre habría planeado. Sin fuentes de chocolate, sin invitados influyentes, sin fotógrafos contratados para aparecer en revistas sociales. Solo un pequeño jardín, flores blancas, y la mirada de Darío llena de promesas de un futuro que, aunque incierto, se sentía mío por primera vez. Pero la ausencia de mi padre no fue lo que más dolió. Lo que realmente me hirió fue ver a mi madrastra, Isidora, observando mis fotos en redes sociales después, comentando a sus amigas con burla. Al menos ahora sabemos quién en la familia no tiene estándares. Ella siempre había sido experta en decir lo que hería sin mancharse las manos. Y mis hermanos, bueno, técnicamente eran mis hermanastros, los hijos de Isidora. Ellos simplemente siguieron su ejemplo. Para ellos, mi matrimonio no solo era una rebelión, era una vergüenza pública. Fue en ese periodo, entre mi boda y el silencio absoluto de mi familia, cuando mis dudas comenzaron. No por Darío, sino por las palabras que mi padre había dejado caer como dagas antes de la ceremonia. Veremos cuánto te dura el amor cuando tengas que trabajar como la gente normal, me dijo. Sin dinero, sin apoyo, sin familia. Tú no fuiste criada para eso. Me pregunté si tenía razón, si yo realmente sabía vivir sin las comodidades que siempre había conocido. Si podría adaptarme a un mundo donde no existían choferes ni asistentes ni cenas reservadas con semanas de antelación. Y sobre todo, si Darío podría cargar con el peso de sentirse el responsable de mi caída social. Pero él nunca lo vio así. Amelia me dijo una noche mientras cenábamos pasta barata en nuestro pequeño departamento: lo que dejaste atrás no era una vida. Era una jaula. Quizás dorada, pero jaula al fin. Me tomó la mano, y en su mirada no había duda. Vamos a estar bien. No necesito que seas rica. Solo necesito que seas tú. Yo pensé que el conflicto con mi familia se había congelado ahí, en ese punto muerto. Pero estaba lejos de terminar. Un mes después de nuestra boda, recibimos una invitación inesperada para la cena mensual de los Duarte. Esa que siempre se celebraba en el salón principal de la mansión, frente a una mesa tan larga que era imposible conversar con quien se sentaba en la otra punta. La invitación llevaba el sello oficial de mi padre, pero no su firma. Y eso fue lo que me inquietó. Darío intentó convencerme de ignorarla, pero había algo dentro de mí que necesitaba enfrentar ese capítulo, aunque doliera. No quería que mi vida fuera un eterno escapar. Así que decidimos asistir. La noche de la cena, el chofer de la mansión me vio con sorpresa. Sin decirlo, dejó claro que no esperaba volver a verme nunca más. Lo entendí.
Mi padre acostumbraba a borrar todo rastro de quienes lo desobedecían. Cuando entramos al salón, vi todas las miradas clavarse en nosotros, como flechas. Isidora sonrió con esa clásica mezcla suya de hipocresía y veneno. Mis hermanastros cuchicheaban entre ellos. Mi padre desde la cabecera se mantuvo serio, pero su mirada lo decía todo. Esto será una lección. Yo no sabía entonces que la verdadera lección no estaba destinada a mí, sino a él. Porque esa noche, mi esposo revelaría algo que cambiaría la dinámica de poder de la familia para siempre. Y los dejaría a todos completamente mudos. Cuando nos sentamos en la mesa, sentí que cada cubierto vibraba con una tensión silenciosa. No era la primera vez que asistía a una cena familiar incómoda, pero esta tenía un filo especial. Era como si todos estuvieran esperando el momento exacto para presenciar mi caída, o mi humillación. Y aunque no lo admitieran abiertamente, muchos parecían ansiosos por disfrutar del espectáculo. Isidora fue la primera en hablar, por supuesto. Ella nunca desperdiciaba una oportunidad para dejar claro que yo era una intrusa en mi propia familia. Amelia, querida, dijo con su tono empalagado, qué sorprendente verte aquí. Creí que habías. Hizo una pausa teatral, elegido empezar una vida lejos de los estándares de la familia Duarte. Sonrió, pero sus ojos brillaban con malicia. Quería que reaccionara, que perdiera el control, que confirmara su narrativa de que me había convertido en una versión barata de mí misma. No lo hice. Buenas noches, Isidora, respondí con calma. Gracias por la invitación. Mi padre carraspeó, como si necesitara reclamar la autoridad del salón solo con un sonido. Nadie te invitó personalmente, dijo sin siquiera levantar la mirada de su copa. Fue un gesto de tu madrastra. Ella insiste en mantener la cordialidad. Darío apretó mi mano bajo la mesa. Su presencia era la única luz cálida en aquella habitación helada. Leandro, dijo él con respeto, pero firmeza, agradecemos estar aquí. Mi padre alzó una ceja, sorprendido de que alguien como él, un simple supervisor, osara hablarle de tú a tú. Darío, ¿verdad?, preguntó, fingiendo olvido aunque sabía perfectamente quién era. Cuéntame, ¿cómo va tu trabajo? Tengo entendido que tu empresa está, ¿cómo decirlo?, en un sector volátil. Había veneno en cada palabra, pero Darío no se dejó intimidar. El sector está evolucionando mucho, sí, respondió él con serenidad. Y con ello, las oportunidades. Mi padre frunció los labios, como si esas palabras fueran un desafío. Los hermanos de Isidora, sentados a mi derecha, intentaron disimular sus risas. Quizás pronto necesiten un préstamo de papá, dijo uno de ellos en voz baja, creyendo que no escuchaba. O un trabajo de asistente, añadió el otro. Aunque no creo que pase en la entrevista. Me dolió. No por la burla, sino porque aquella era la clase de educación que recibían en una casa que se suponía era la mía. Pero ese dolor no duraría mucho. La cena avanzó entre comentarios pasivo-agresivos, miradas inquisitivas y preguntas disfrazadas de amabilidad. Era como si intentaran medir cuánto habíamos caído desde nuestra boda. Como si estuvieran esperando una confirmación de su teoría, que yo había cometido un error imperdonable al elegir el amor antes que el estatus. Lo que no sabían era que la verdadera sorpresa estaba a punto de llegar. Mientras servían el plato principal, un silencio extraño se apoderó de mi padre. No era común verlo así. Él siempre tenía algo que decir, algún comentario que marcar, algún límite que imponer. Pero de pronto, dejó el tenedor sobre el plato y entrelazó los dedos frente a él. Hay algo que necesito preguntar, dijo. Y su voz era tan controlada que todos se quedaron inmóviles. Amelia. Darío. ¿Por qué realmente están aquí? Su pregunta no era inocente. Lo sabía por cómo me observaba. Como si buscara señales de debilidad. Creí que habíamos dejado en claro que ya no formas parte de las decisiones de esta familia, continuó. Entonces, ¿a qué viene este repentino interés en aparecer? Mi garganta se tensó. No estamos aquí para causar problemas, respondí con sinceridad. Solo. Pensé que era momento de intentar una conversación civilizada. Civilizada, repitió él con ironía. Amelia, la civilización requiere dos cosas, pertenencia y reglas. Y tú decidiste romper ambas. Darío abrió la boca para responder, pero mi padre levantó la mano. No he terminado, dijo. Cuando saliste de esta casa para casarte con... Miró a Darío con desdén, una persona sin apellido, sin fortuna, sin proyección, creí que al menos tendrías la dignidad de no volver. El salón quedó helado. Respiré hondo, preparándome para defender a mi esposo, cuando Darío hizo algo inesperado. Se puso de pie. No de forma agresiva. No de forma teatral. Solo. Con calma. Señor Duarte, dijo. Agradezco su sinceridad. Y sé que esta situación no es fácil para usted. Pero hay algo que creo que debe saber. Mi padre entrecerró los ojos, intrigado pero aún arrogante.
He estado trabajando en un proyecto durante los últimos meses, continuó Dario. Uno que empezó como una simple propuesta interna, pero terminó siendo adoptado por una organización más grande de lo que cualquiera imaginaba. Los murmullos se encendieron. ¿Qué organización?, preguntó Isidora, con escepticismo venenoso. Dario la miró con serenidad. El Ministerio de Energía, respondió. El silencio fue total. Mi padre parpadeó, como si hubiera escuchado mal. ¿El ministerio? ¿De qué estás hablando? Me ofrecieron un puesto en su nueva división de innovación sustentable, explicó. Lideraré uno de los equipos responsables del desarrollo de tecnologías de conservación y optimización energética a nivel nacional. Isidora soltó una carcajada incrédula. Por favor. Eso no tiene sentido. El ministerio no contrata a cualquiera. Tiene razón, respondió Dario. No contrata a cualquiera. Por eso pasé 3 meses en procesos de evaluación, pruebas, entrevistas, y la semana pasada recibí la confirmación oficial. Sacó un sobre blanco de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa, justo frente a mi padre. El sello oficial del gobierno brillaba bajo la luz. Mi padre lo tomó con manos tensas, como si temiera que fuera una broma cruel, pero no lo era. Lo abrió. Sus ojos recorrieron el documento. Su mandíbula se endureció. Luego se aflojó. Y finalmente, se quedó completamente inmóvil. Los hermanos de Isidora se inclinaban desde sus sillas intentando leer. Isidora palideció. Mi padre tardó casi 1 minuto en levantar la vista. Cuando finalmente lo hizo, ya no era la mirada de un hombre arrogante. Era la de alguien que acababa de perder control sobre algo que creía suyo. No, dijo con voz baja. No puede ser. Es real, confirmó Dario. Y empezaré en 2 semanas. La sala entera parecía contener la respiración. Yo, en cambio, sentí por primera vez que podía volver a respirar. Y entonces entendí algo. Mi esposo no solo había encontrado un trabajo. Había encontrado un lugar donde su talento brillaría más que cualquier apellido. Y esa era la peor derrota posible para mi padre. El silencio en la mesa se volvió tan denso que casi podía escucharse. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera para levantar una copa o acomodar un cubierto. Era como si todos hubieran sido testigos de un terremoto que había sacudido los cimientos mismos de lo que significaba ser un Duarte. Porque, por primera vez, alguien que no pertenecía a ese mundo había logrado algo que ellos consideraban imposible. Y lo había hecho sin privilegios, sin contactos, y sin permiso. Mi padre seguía sosteniendo la carta, con la mirada fija en el documento, como si pudiera cambiar su contenido por pura voluntad. Su silencio era más elocuente que cualquier insulto o amenaza que hubiera pronunciado en el pasado. Por primera vez, parecía derrotado. O tal vez solo desconcertado. Esto debe ser un malentendido, murmuró finalmente, más para sí mismo que para el resto. El ministerio no selecciona candidatos sin experiencia política, sin relaciones públicas, sin apellido Duarte, completé yo con suavidad. Mi padre alzó la mirada, y durante un breve instante vi algo que jamás había visto en él, vulnerabilidad. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era simplemente la imposibilidad de comprender que el mundo ya no funcionaba como él creía, que el poder estaba empezando a cambiar de manos, y no siempre hacia donde él quería. Leandro, intervino Isidora, recuperando su tono venenoso al ver a mi padre tambalearse. Quizás deberías llamar a tus contactos. Tal vez puedas confirmar si. Mi padre levantó la mano para callarla, un gesto brusco que hizo que la mujer retrocediera con un sobresalto casi imperceptible. No necesito hacer llamadas, dijo él con voz seca. Este sello, estas firmas, son auténticos. Dario volvió a sentarse a mi lado, y aunque mantenía una postura tranquila, pude sentir que su respiración estaba un poco acelerada. No por miedo, sino por el peso de haber enfrentado a un hombre acostumbrado a mandar, y haberle dicho, sin palabras, no te temo. Isidora, incapaz de contenerse, soltó una risa incrédula. ¿Y qué? ¿Ahora tendremos a un funcionario de clase media sentado en nuestras cenas? ¿Eso es lo que va a pasar? Yo la miré con calma. No respondí. Lo que va a pasar es que dejarán de subestimarlo. Mis hermanastros se removieron incómodos, como si de repente la silla les hubiera quedado pequeña. La arrogancia que habían mostrado durante toda la cena se había evaporado, reemplazada por algo más torpe. Inseguridad. Ellos, que habían vivido toda su vida bajo la sombra del apellido, no podían entender que alguien sin ese escudo hubiera logrado algo tan grande, solo con talento y disciplina. Bueno, dijo uno de ellos, intentando recuperar su tono burlón. Supongo que felicidades. Aunque, me miró de arriba abajo, dudo que un sueldo del ministerio pueda mantener el estilo de vida que Amelia tenía antes. Dario sonrió. No necesito mantener ningún estilo de vida antiguo, dijo, tomando mi mano sin apartar la vista de él, porque la Amelia que está conmigo no está hecha de marcas ni de lujos. Está hecha de valentía. Mi corazón dio un vuelco.
Mi padre cerró los ojos un instante, como si esa frase le provocara un dolor físico. Para él, tanto la valentía como el amor eran debilidades, o defectos. ¿Y vienes aquí hoy?, preguntó con frialdad para anunciar esto como una victoria. ¿Es eso? Darío negó lentamente. No, señor Duarte. No vine a presumir nada. Vine porque Amelia quería intentarlo de nuevo. Porque ella, a pesar de todo, todavía deseaba una familia que la aceptara. Yo solo quería que supiera que no le estoy robando nada. Que no soy el hombre que usted cree. Mi padre respiró hondo. Ya veremos, murmuró. Pero había algo extraño en él. Algo que no sabía interpretar. Era como si estuviera enfrentando una verdad que no podía negar. Una verdad que había intentado ignorar desde el día que prohibió nuestra boda. Dime algo, Darío dijo de pronto. Ese puesto, ¿qué implica exactamente? Porque no me parece posible que un simple supervisor pase a un cargo directivo en una institución nacional sin investigación, interrumpió Darío, sin perder la calma. Sin un proyecto sólido. Y sin resultados. Mi padre frunció el ceño. ¿Resultados? ¿Qué clase de resultados? Darío tomó aire, como si estuviera a punto de compartir algo que todavía no había revelado del todo. Durante el último año, he estado trabajando en un sistema de optimización energética que reduce el desperdicio en instalaciones públicas y privadas en más del 30%. Lo presenté como un informe interno, pero cuando llegó a manos de un investigador independiente, lo enviaron al ministerio como recomendación. Yo lo miré sorprendida. ¿Por qué no me dijiste eso? Darío me sonrió. Porque quería estar seguro antes de darte falsas esperanzas. Mi padre golpeó suavemente la mesa con la punta de los dedos, un tic nervioso que solo aparecía cuando algo lo inquietaba profundamente. ¿30%? Repitió. Eso es enorme. Si fuera cierto, podría cambiar políticas nacionales, concluyó Darío. Sí. Lo sé. El aire se volvió pesado. Isidora abrió la boca, pero no logró decir nada. Mis hermanastros se miraron entre sí, inseguros, quizás por primera vez en su vida, de su propia superioridad. Mi padre se recostó en el asiento, como si necesitara reorganizar el mundo dentro de su cabeza. Entonces, dijo, con voz casi inaudible, ¿tú vas a liderar ese proyecto? Uno de los equipos principales, sí, respondió Darío. La tensión se transformó en otra cosa. Algo que no había visto en esa mesa desde hacía mucho tiempo. Respeto. O al menos, el inicio de él. Mi padre cerró la carta, la deslizó de nuevo dentro del sobre y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa, como si fuera un objeto delicado. No sé qué decir, admitió. Y la sala quedó muda. Porque esa frase, viniendo de él, era casi un milagro. Yo respiré hondo, sintiendo como una parte de mí sanaba lentamente. A veces dije con suavidad, no hace falta decir nada. Solo escuchar. Mi padre me miró largo rato. Y por primera vez en años no vi desprecio en sus ojos. Vi duda. Vi humanidad. Vi apertura. La puerta hacia algo que nunca creí posible. Esa noche estaba lejos de haber terminado. Porque lo que mi padre diría después cambiaría el rumbo de toda nuestra historia. Mi padre permaneció en silencio más tiempo del que cualquiera en la mesa estaba acostumbrado. Él, que siempre tenía una respuesta, una crítica, un juicio definitivo, ahora parecía atrapado entre dos mundos. El que había construido con reglas rígidas y el que estaba empezando a desmoronarse frente a sus ojos. Finalmente, dejó escapar un suspiro corto, como si hubiera estado conteniendo el aire desde que Darío reveló su nuevo cargo. Hay algo, dijo lentamente, que necesito aclarar. Las miradas se levantaron al mismo tiempo. Incluso los meseros, que siempre se movían como sombras silenciosas, detuvieron su paso durante un segundo. Mi padre rara vez necesitaba aclarar algo. Su palabra era ley. Y que ahora en ese momento sintiera la obligación de explicarse. Era una señal de que algo importante estaba a punto de salir de su boca. Amelia me dijo, sin apartar la vista, cuando te desheredé, creí estar protegiendo lo que he construido. Pensé que el apellido Duarte debía mantenerse limpio. Isidora entreabrió los labios, sorprendida por el rumbo de sus palabras. No esperaba que mi padre hablara así, mucho menos en voz alta. Mis hermanastros se quedaron completamente quietos, como estatuas avergonzadas. Mi padre continuó. Pero quizá, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Confundí protección con control. Sentí un nudo en la garganta. Palabras así, viniendo de él, eran casi imposibles. Siempre creí, siguió, que el éxito debía venir acompañado de sacrificios. Que nuestras relaciones, nuestros vínculos, incluso nuestra felicidad, debían subordinarse a lo que el apellido exigía. Y cuando conocí a Darío, lo vi como una amenaza. Porque no encajaba en tu molde, respondí con suavidad. Él asintió lentamente. Sí. Un simple sí, pero cargado de significado. Por un instante, pensé que Isidora intervendría para recuperar el control emocional de la escena,
Pero incluso ella parecía incapaz de argumentar en ese momento. Las palabras de mi padre habían caído como un peso sobre la mesa, imposible de levantar. Sin embargo, continuó él, lo que presentó hoy tu esposo, esto. Golpeó suavemente el sobre con la punta de los dedos. Esto es algo que no puedo ignorar. Me guste o no, el mundo cambia. Y tal vez. Otro suspiro, tal vez mis propios prejuicios estaban nublando mi juicio. Isidora apretó la mandíbula, y uno de mis hermanastros murmuró algo apenas audible. ¿Está disculpándose? Mi padre lo ignoró. O tal vez lo escuchó, pero decidió no reaccionar. Darío, dijo él, girándose hacia mi esposo. Admito que te subestimé. Creí que solo eras un obstáculo. No imaginé que pudieras lograr algo así. Darío mantuvo la compostura. No espero que me admire, señor Duarte. Solo quiero que me respete. Mi padre lo miró largamente, como intentando medir la integridad de cada palabra. Y tal vez eso sea lo más difícil para mí, admitió. Reconocer que estaba equivocado. La mesa quedó muda. Yo sentí como mi pecho se aflojaba, como si durante años hubiera estado sosteniendo un peso invisible que por fin empezaba a deslizarse fuera de mí. Papá, susurré, sin saber qué más decir. Él levantó la mano, no para callarme, sino para mostrar que necesitaba terminar. Aún así añadió, quiero dejar algo claro. Lo que ocurre con tu esposo es admirable. Pero tú también tomaste una decisión que yo no habría tomado. Elegiste el amor antes que el apellido. Y por primera vez. Entiendo que eso es algo que jamás podría haberte enseñado. No pude evitar que mis ojos se humedecieran. No, dije con voz temblorosa. Tú me enseñaste muchas cosas. Solo, no las que tú creías. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo cuáles? La importancia de no convertirme en alguien que teme perder control, respondí, mirando directamente a Isidora, que se estremeció sutilmente. La importancia de no amar solo cuando las cosas se hacen a tu modo. Y la importancia de construir algo auténtico, aunque el camino sea más difícil. Mi padre bajó la mirada. Era la primera vez en mi vida que veía a un gigante hacerse pequeño. Puede que tengas razón, admitió. Un murmullo recorrió la mesa. Mis hermanastros parecían incómodos, como si este nuevo ambiente de honestidad les irritara. Estaban acostumbrados a la frialdad, a la arrogancia, a las jerarquías estrictas. No sabían cómo comportarse en una conversación que involucraba vulnerabilidad. Entonces, dijo uno de ellos, ¿vas a aceptarlos de nuevo? Solo porque ese sobre lo dice. Mi padre levantó la vista, y en sus ojos reapareció la firmeza que siempre lo caracterizaba. No respondió con voz firme. No es por ese sobre. El silencio se hizo más profundo. Es porque por primera vez continuó. Veo que Amelia tomó una decisión basada en algo real. Y porque Darío demostró algo que ninguno de ustedes miró directamente a mis hermanastros ha demostrado todavía. Los tres jóvenes se tensaron. ¿Qué cosa?, preguntó el mayor incrédulo. Valor, dijo mi padre. La palabra cayó como un golpe. Mis hermanastros se quedaron rígidos, heridos en su orgullo. Isidora intentó intervenir para defenderlos, pero mi padre la detuvo con un solo gesto. No hablan, ordenó. Hoy, escucharán. Darío me tomó de la mano. Yo aún procesaba lo que estaba ocurriendo. No esperaba aceptación inmediata. Ni siquiera esperaba respeto. Pero el hecho de que mi padre reconociera su error, aunque fuera mínimamente, era un avance que jamás imaginé posible. Mi padre entonces enderezó la espalda, como si necesitara adoptar nuevamente la figura de autoridad que había construido durante toda su vida. Quiero proponer algo, dijo. No como un Duarte. No como un empresario. Sino como un padre. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que incluso el aire dejó de moverse. Quiero conocerte, Darío dijo con sinceridad brusca. No al funcionario. No al profesional. Quiero conocer al hombre que mi hija eligió. Darío apretó mi mano, sorprendido pero tranquilo. Será un honor, respondió él. Y quiero. Mi padre tragó saliva. Como si estas palabras pesaran toneladas, intentar recuperar lo que rompí con Amelia. Mi visión se nubló por las lágrimas. Papá. Él levantó su copa lentamente y todos lo imitaron, incluso los que todavía no entendían lo que estaba pasando. Por nuevos comienzos, dijo. Los cristales chocaron suavemente. Y en ese instante supe que la transformación de mi familia apenas estaba empezando. Después del brindis, el ambiente en la mesa cambió, pero no de la manera cálida y natural que uno esperaría tras unas palabras tan inesperadas de mi padre. Era como si todos estuvieran intentando entender qué acababa de ocurrir. Las tensiones seguían ahí, pero estaban envueltas en una capa nueva, sorpresa, cautela y una pizca de incomodidad. Mis hermanastros parecían especialmente inquietos. Estaban acostumbrados a un padre que rara vez dudaba. Nunca admitía errores y menos aún reconocía virtudes en alguien de fuera. Y ahora, de repente, el hombre que los había criado como soldados para la guerra del estatus estaba hablando de respeto, valor y nuevos comienzos.
Era natural que se sintieran amenazados. Isidora intentó suavizar el ambiente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Bueno, quizás. Deberíamos continuar la cena como si nada, dijo, moviendo la mano con una elegancia calculada. Después de todo, estas tensiones no son propias de nuestra familia. Yo casi solté una carcajada. No son propias de nuestra familia. Si la ironía tuviera forma, se habría sentado entre nosotros a comer. Mi padre la miró de reojo. Isidora dijo con un cansancio evidente. Te agradecería que no simplifiques lo que acaba de ocurrir. Ella apretó los labios, claramente herida en su orgullo. Yo solo intento mantener la armonía, respondió. La armonía se mantiene con honestidad, no con silencios, corrigió mi padre. Y ahí lo supe, había comenzado un terremoto emocional en esa casa, uno que nadie había previsto. Darío y yo intercambiamos miradas, sin saber si debíamos sentir alivio o nervios. El cambio de actitud de mi padre era una sorpresa tan grande que mi cuerpo no sabía si relajarse o tensarse aún más. Fue entonces cuando mi padre señaló discretamente hacia una puerta lateral del salón. Darío dijo, ¿te importaría acompañarme un momento al estudio? El corazón se me detuvo. Mi padre rara vez invitaba a alguien a su estudio. Ese lugar era casi sagrado para él, una mezcla de museo, santuario y sala de guerra. Si quería hablar allí significaba que la conversación sería seria. Muy seria. Darío me acarició la mano antes de levantarse. Claro, señor Duarte, respondió. Yo esperaba que mi padre simplemente se diera la vuelta y los condujera en silencio, pero antes de retirarse, se acercó a mí. Fue un gesto tan inesperado que sentí que el aire se congelaba. Amelia dijo en voz baja, quédate tranquila. Asentí, aunque mi pulso estaba desbocado. Mientras ellos dos salían del salón, las miradas de todos se volcaron sobre mí, como si yo fuera la responsable de un espectáculo que no había guionizado. Isidora no tardó en aprovechar la oportunidad. Bueno, dijo, acomodándose el cabello con un gesto teatral. Parece que tu esposo sabe cómo llamar la atención. Sonreí con calma. No llama la atención. Se la gana. Isidora arqueó una cega. Veremos cuánto dura este brillo. Sus palabras estaban llenas de veneno disfrazado de elegancia. Pero ya no me atravesaban como antes. Algo dentro de mí estaba cambiando. Quizás porque por primera vez tenía la sensación de que no estaba luchando sola. Uno de mis hermanastros, el del medio, se acercó con más curiosidad que hostilidad. ¿De verdad sabías lo del puesto?, preguntó. Negué. Me enteré hoy. Igual que usted. Él frunció el ceño, confundido. Pensé que, no sé, que estarías detrás de eso. Nunca he estado detrás de nada de lo que hace Darío, respondí con orgullo. Él camina solo. Yo solo camino con él. Su expresión cambió. No sé si era respeto, envidia o simple sorpresa. Pero por primera vez no había burla en su tono. La conversación continuó, pero mis pensamientos estaban con Darío, detrás de aquella puerta cerrada. Mientras esperaba recordé todas las veces que mi padre había usado su estudio para conversaciones que definían destinos familiares. Decisiones empresariales, acuerdos matrimoniales, disputas sucesorias. Giros completos de nuestra historia habían ocurrido dentro de esas paredes. Y ahora, Darío estaba ahí, con él. Después de casi 15 minutos, que se sintieron como horas, la puerta del estudio se abrió. Darío salió primero. Mi padre detrás. Ambos parecían serios, pero no tensos. Había algo distinto en sus miradas. Algo transformado. Me levanté de inmediato. ¿Todo bien?, pregunté, incapaz de ocultar la ansiedad. Darío me tomó de la mano y me sonrió, una sonrisa suave y tranquila. Todo bien, dijo. Hablamos de muchas cosas. Mi padre se aclaró la garganta. Amelia dijo, quiero que tú también vengas al estudio. Hay algo que quiero decirte. A solas. La sangre me bajó hasta los pies. Isidora dio un respingo. ¿A solas? ¿Por qué yo? Mi padre la silenció con una mirada tajante. Porque es con mi hija, respondió con énfasis. No contigo. Por primera vez en años vi a Isidora quedarse sin palabras. Darío me apretó la mano antes de soltarla. Ve, susurró. Todo estará bien. Respiré hondo y seguí a mi padre. El estudio estaba tal como lo recordaba. Estanterías llenas de libros. Una gran ventana que daba al jardín iluminado. Y el gran escritorio de madera donde mi padre tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. Él se quedó de pie, mirando un cuadro colgado en la pared. Un retrato de mi madre. Su mano tembló ligeramente al tocar la esquina del marco. Tu madre, dijo con la voz más suave que le había escuchado jamás, siempre decía que tú serías la que rompería mis reglas. Sentí un nudo en la garganta. Ella también rompía las tuyas, susurré. Él sonrió sin mirarme. Por eso la amaba. Hubo un silencio largo, lleno de memorias que ninguno de los dos se atrevía a tocar abiertamente. Finalmente se giró hacia mí. Te desheredé, dijo sin rodeos, porque tenía miedo. Miedo de que repitieras mis errores o mis pérdidas.
Miedo de que eligieras a alguien que te hiciera daño. Lo miré con calma. Y te equivocaste, respondí suavemente, porque elegí a alguien que me sanó. Mi padre cerró los ojos un segundo. Lo sé ahora. Dio un paso hacia mí. Amelia, quiero devolverte lo que te quité. No porque lo necesites, sino porque yo ya no tengo derecho a tener algo que construí mientras te alejaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No supe si llorar por el pasado o por lo que estaba empezando a nacer entre nosotros. Mi padre tomó aire. Y eso no es todo, añadió. Me quedé inmóvil. Quiero que consideres, dijo lentamente, volver al legado de la familia. A tu manera. No como heredera, sino como igual. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Que quiero que trabajemos juntos, respondió él. Tú, yo. Y quizás Darío también. El mundo dejó de girar por un segundo. Pero, balbuceé, ¿y tus reglas? ¿Y tu apellido? ¿Y todo lo que defendiste? Mi padre sonrió con cansancio. Estoy aprendiendo que algunas reglas deben romperse. Y que el apellido no es nada si yo mismo destruyo a quienes lo llevan. Se acercó y me tomó las manos, torpemente, como si llevara años olvidando cómo hacerlo. Amelia, quiero mi familia de vuelta. Mis lágrimas por fin cayeron. Y lo abracé. Por primera vez en una década. Y por primera vez, mi padre me abrazó de vuelta. Lo que aún no sabíamos era que, aunque esa noche estaba llena de reconciliaciones, también abriría la puerta a un conflicto nuevo. Uno que pondría a prueba todo lo que estábamos reconstruyendo. Salimos del estudio en silencio, mi padre y yo, como si acabáramos de coser con hilo fino una herida antigua que llevaba demasiado tiempo abierta. Cuando regresamos al salón, las conversaciones se apagaron al instante. Todos nos observaron, evaluando cada gesto, cada expresión, intentando averiguar si habíamos discutido, llorado o simplemente reescrito la historia familiar en cuestión de minutos. Darío se levantó al verme. Su mirada buscó la mía de inmediato, preguntándome sin palabras si todo estaba bien. Asentí, aunque mi mente todavía seguía procesando cada frase, cada gesto de mi padre. Nunca pensé que aquellas paredes que tantas veces habían sido escenario de órdenes, regaños y decisiones frías pudieran convertirse en un espacio de reconciliación. Pero así había sido. Mi padre, sin embargo, no retomó su asiento. Se quedó de pie, frente a todos, como si quisiera dejar claro que algo más estaba por decirse. Antes de que continúen, anunció con voz grave, necesito que sepan que lo que ha pasado hoy no es un acto impulsivo. Es un cambio necesario. Isidora frunció el ceño. «Leandro, ¿a qué te refieres exactamente?» Él la miró con una paciencia tensa. «A que esta familia ha estado atrapada en reglas que ya no funcionan», respondió. «Y que si no cambiamos ahora, terminaremos destruyéndonos entre nosotros». Mis hermanastros se removieron inquietos, como si las sillas de terciopelo hubieran desarrollado espinas. «¿Estás diciendo que Amelia y ese hombre van a volver a la familia?», preguntó el mayor, con un tono casi infantil. Mi padre enderezó la espalda. «Estoy diciendo que nunca debieron haber sido expulsados», respondió sin suavidad. «Y que si alguien aquí necesita replantearse su lugar, no son ellos». La reacción fue inmediata. Isidora apretó los labios. El hijo mayor lo miró como si acabara de traicionarlo. El del medio tragó saliva. La menor dejó escapar un jadeo ofendido. Yo sentí como mi corazón se encogía. Por años, mi padre había defendido a esos chicos como si fueran extensiones de sí mismo, incluso cuando no lo merecían. Oírlo decir aquello era como si arrancara una venda que llevaba décadas cubriéndole los ojos. «Leandro», dijo Isidora en un susurro tensado por la rabia, «creo que estás confundiendo emoción con...». «Estoy hablando con claridad por primera vez en mucho tiempo», la interrumpió él, con una serenidad peligrosa. Ella palideció. Darío me tomó de la mano, pero esta vez no para tranquilizarme, sino como si quisiera asegurarse de que yo también entendiera la magnitud de lo que estábamos presenciando. Mi padre continuó. «Quiero que sepan que a partir de hoy, Amelia tiene un lugar en esta mesa, con o sin su apellido, con o sin mi aprobación, porque ella lo ganó sola». Sus palabras me atravesaron como un rayo cálido. Isidora exhaló con frustración y chasqueó la lengua. «Siempre supe que ella sería tu punto débil», dijo con desdén. Mi padre giró la cabeza lentamente hacia ella. «Y yo siempre supe», respondió con una frialdad que jamás le había escuchado, «que tú no sabías cuándo detenerte». Hubo un silencio sepulcral. Isidora abrió los ojos con indignación. «¿Me estás culpando por querer mantener la reputación de esta familia?» «Te estoy culpando», dijo él, sin emoción, por olvidarte de que la familia está formada por personas, no por apariencias. Isidora se quedó sin palabras. Era la primera vez en años que veía a mi padre enfrentándola sin rodeos. Y por su expresión, entendí que no iba a retroceder. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. «Ahora», continuó mi padre, mirando a todos, «hay algo que deben saber. Esta noche, antes de esta cena, recibí una llamada de mi abogado». Todos se tensaron.
Incluso yo. He estado evaluando el estado de mis empresas, mis propiedades, mi legado, dijo él, con calma solemne. Y he tomado una decisión. Mi respiración se detuvo. Darío apretó mi mano un poco más fuerte. Y he estructurado mi testamento. Isidora quedó petrificada. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, con miedo disfrazado de autoridad. Mi padre exhaló despacio, como si estuviera aliviándose de un peso enorme. Significa que ya no habrá herederos automáticos, respondió con firmeza. Que no se premiará el apellido, ni los favores, ni la obediencia ciega. Todos quedaron mudos. A partir de ahora, continuó, lo que cada uno reciba dependerá de su trabajo, su esfuerzo, y su capacidad de aportar algo real, no de a quien pretendan impresionar. Isidora se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Estás destruyendo todo lo que construimos. Todo por un capricho emocional. No, respondió él, sin levantar la voz. Estoy salvando lo que construimos. De ustedes. Ese ustedes cayó como una espada sobre la mesa. Mis hermanastros quedaron congelados. Isidora temblaba de indignación. Yo simplemente observaba a un hombre que estaba derribando, pieza por pieza, la estructura rígida que él mismo había levantado. Y hay algo más, añadió él, mirándome directamente. Amelia y yo estaremos trabajando juntos. Ella tomará un rol en una de las divisiones principales. Un rol que no tiene nada que ver con herencias, sino con capacidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Papá, no sé qué decir. No tienes que decir nada todavía, respondió él. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a reconstruir. Si tú también lo estás. Asentí lentamente, con el corazón latiendo como un tambor. Estoy, susurré. Mi padre volvió a la mesa y se sentó, como si hubiera cerrado un capítulo largamente esperado. Pero mientras todos intentaban procesar el terremoto emocional de la noche, un pensamiento oscuro comenzó a formarse en mi mente. Uno que no esperaba, pero que sentí como una sombra que aparecía detrás de la puerta. Si mi padre estaba cambiando de verdad, alguien iba a hacer todo lo posible por detenerlo. Y ese alguien ya estaba mirándome con odio. Isidora. Con una intensidad que helaba la sangre. Y entendí, en ese instante, que la mayor batalla aún no había comenzado. La cena terminó con un silencio pesado, como si todos intentaran digerir no solo la comida, sino cada palabra que mi padre había pronunciado. Nada volvería a ser igual. Y eso, para algunos en esa mesa, era una amenaza. Lo veía en sus rostros, en el enojo crispado de Isidora, en la inquietud temblorosa de mis hermanastros, en la incertidumbre de los invitados menores que no sabían si aplaudir o huir. Darío y yo nos retiramos temprano, aunque mi padre insistió en acompañarnos hasta la puerta principal. Caminábamos por el largo pasillo donde los retratos de generaciones pasadas parecían observarnos con juicio silencioso. Sentí un leve escalofrío. Era como si la casa, acostumbrada a la rigidez, se resistiera a la idea de un cambio real. Cuando llegamos al portón de salida, mi padre se detuvo. Gracias por venir, dijo, mirando a Darío con una seriedad casi solemne. Sé que no era fácil. Gracias por escucharnos, respondió Darío. Eso tampoco era fácil. Mi padre esbozó una sonrisa débil, como si recuperar esa habilidad le costara más de lo que admitía. Amelia, me dijo, y su voz se volvió más suave. Mañana hablaremos sobre tu rol. Quiero que pienses en lo que realmente deseas hacer. Asentí, sintiendo un calor extraño en el pecho. Lo haré, papá. Él hizo un gesto que no esperaba. Me acomodó un mechón detrás de la oreja, como cuando era niña, y por un instante, vi al padre que había perdido años atrás. No al empresario, no al dictador familiar. Solo al hombre. Nos despedimos y subimos al auto. Pero mientras avanzábamos por el camino, no pude evitar mirar por el retrovisor. Isidora estaba en la puerta. De pie. Inmóvil. Con la mirada clavada en nosotros. Y en su rostro había algo que jamás había visto tan marcado. Odio. No rabia pasajera. No molestia. Odio profundo. Sentí un estremecimiento que me recorrió la columna entera. ¿Estás bien?, preguntó Darío, notando mi tensión. Sí. Mentí. Solo estoy procesando todo. Pero lo que realmente estaba procesando era esa expresión. La misma que aparece cuando alguien siente que está a punto de perderlo todo. Esa noche Darío y yo llegamos a nuestro pequeño departamento. Era modesto, pero estaba lleno de paz. Un contraste brutal con la mansión que acabábamos de abandonar. Mientras me quitaba los zapatos y dejaba el bolso sobre la mesa, mi mente seguía atrapada en las palabras de mi padre y en la sombra oscura que había visto en Isidora. Amelia, llamó Darío desde la cocina. Ven aquí. Me acerqué, y lo encontré preparando 2 tazas de té, su manera habitual de calmar tormentas. ¿Quieres hablar?, me preguntó, ofreciéndome una taza. No sé qué decir primero, respondí con una sonrisa cansada. Siento que mi vida cambió 3 veces solo esta noche.
Dario apoyó sus manos en mi cintura y me acercó. ¿Estás feliz o asustada? Las dos cosas admití. Mi padre nunca había hablado así. Y lo que dijo sobre trabajar juntos fue surrealista. Él te admira, Amelia. Quizás solo necesitaba que la vida lo obligara a mirar más allá de su orgullo. Suspiré. Ojalá sea así. Pero lo que más me preocupa no es él, es Isidora. Dario frunció el ceño. La noté tensa. Aunque creo que siempre lo ha estado contigo. No negué. Esta vez fue diferente. Cuando nos íbamos, me miró como si hubiera perdido una guerra. Como si yo le hubiera quitado algo que le pertenecía. Dario me miró con atención. ¿Crees que hará algo? Tragué saliva. Isidora no sabe perder, susurré. Nunca ha sabido. Y hoy, perdió mucho. Mi padre la confrontó frente a todos. Le quitó el control. Reestructuró el testamento. Y me devolvió un lugar en la familia. Entonces quizás esté herida, respondió él, intentando tranquilizarme. Pero eso no significa que vaya a hacernos daño. Yo quería creerlo. Quería creer que todo ese resentimiento no se convertiría en acción. Pero conocía demasiado bien a Isidora. Dario. Dije, ella lleva años construyendo poder en esa casa. Nunca fue por amor. Fue por influencia. Por seguridad. Por herencia. Y ahora, todo eso está amenazado. Él me tomó las manos. No dejaremos que nada arruine lo que estás recuperando con tu padre. Lo abracé con fuerza, apoyando la cabeza en su pecho. Tengo miedo, admití. Yo estoy contigo, susurró él. Y eso significa que tienes una barrera que no podrá romper tan fácilmente. Pero aunque sus palabras me dieron paz, la inquietud seguía latiendo en mi interior. A la mañana siguiente, el sol entró por nuestra ventana con una luz suave. Me levanté con la intención de prepararme para la conversación con mi padre. Pero antes de poder siquiera poner agua a calentar, escuché el sonido de mi teléfono. Un mensaje. De un número desconocido. Cuando lo abrí sentí que la sangre se me helaba. Era una foto. Mi padre. En su estudio. Con un sobre en la mano. El mismo sobre del ministerio. Y detrás de él, una sombra. La silueta era inconfundible. Isidora. Debajo de la foto había un mensaje. Las cosas no son tan fáciles como crees, Amelia. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que podría romperse. Dario, susurré con voz temblorosa, ven rápido. Él vino y, al ver la foto, su expresión se endureció. Esto no es bueno, murmuró. Nada bueno. Sentí un nudo en la garganta. Te dije, susurré con un hilo de voz, que ella no iba a quedarse de brazos cruzados. Dario me abrazó con fuerza. No te preocupes, dijo, con una seguridad que yo no tenía. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero mientras mis dedos temblaban sosteniendo el teléfono, supe que esto no era una simple amenaza. Era una declaración, una advertencia, y un recordatorio de que la guerra apenas estaba comenzando. Esa mañana, mientras observaba la foto una y otra vez, sentí que mi respiración se volvía más pesada. El mensaje no dejaba espacio para la interpretación. Alguien había estado lo suficientemente cerca de mi padre como para tomarle una foto sin que él lo notara, y lo suficientemente cerca de mí para enviármela a primera hora del día. Pero lo que más me inquietaba no era la foto en sí, sino la sombra detrás de él. Isidora. Era imposible confundir esa postura, esa inclinación sutil del cuello, esa presencia silenciosa que siempre se mantenía cerca de mi padre, como si fuera su sombra permanente. El mensaje tenía una intención clara, advertirme que no celebrara demasiado pronto, que lo que se había logrado la noche anterior no era, ni de lejos, una victoria definitiva. Dario se sentó junto a mí, analizando la imagen. Esto, dijo en voz baja, no parece una foto reciente. La iluminación, la postura de tu padre, es demasiado estática. Podría ser de cualquier momento. Pero entonces, ¿cómo explica la sombra detrás de él? Pregunté, señalándola. Esa es Isidora, Dario. La conozco demasiado bien. Él frunció el ceño. Es posible que quieran confundirnos. O provocarte. Yo cerré los ojos por un segundo. Eso sería exactamente lo que ella haría. Dario tomó mi mano. Sea lo que sea, no dejaremos que esto arruine lo que estás reconstruyendo con tu padre. Pero mientras él hablaba, mi mente ya estaba en otra parte. Había algo que no encajaba del todo. Si Isidora quería amenazarme, ¿por qué hacerlo de manera tan obvia? ¿Por qué enviarme una foto en lugar de actuar directamente? ¿Por qué no intervenir la noche anterior, cuando todo estaba cambiando? Mi intuición me decía que había más, que alguien más estaba detrás de esto. Y, como si el universo quisiera confirmarlo, mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje. Otro número desconocido. Esta vez solo había una frase. Si confías en Leandro, te arrepentirás. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esto ya no es solo Isidora, susurré. Hay alguien más. Alguien que quiere que dude de mi padre. Dario frunció el ceño, más serio que antes.
¿Crees que esto tiene algo que ver con la reestructuración de la herencia? Asentí lentamente. Mi padre movió una pieza grande anoche, Dario. Muy grande. Y cuando mueves una pieza así, todo el tablero se sacude. Isidora no es la única que tenía intereses en ese testamento. Mis hermanastros, socios de mi padre, incluso empleados cercanos. Cualquier cambio amenaza privilegios. Dario se sentó más cerca. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo, sintiendo cómo mi garganta se cerraba un poco. Tengo que ir a verlo. Hoy mismo. No puedo empezar un futuro con mi padre si hay sombras alrededor. Dario apretó mi mano. No irás sola. Llegamos a la mansión al mediodía. El chofer se sorprendió al vernos, pero ya no llevaba la expresión fría de la noche anterior. Había algo distinto en su saludo. Más respeto. Más cautela. Nos condujo hasta el estudio de mi padre, pero cuando llegamos, estaba vacío. El señor Duarte está en la sala de juntas, nos informó uno de los asistentes. Está con sus abogados. Sentí un temblor interior. ¿Abogados? ¿Para qué? El asistente bajó la mirada, como si no supiera si debía hablar. Ha habido algunos movimientos en la empresa desde anoche. El señor Duarte pidió revisar documentos de inmediato. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Movimientos de qué tipo? No lo sé, señorita, respondió él. Solo sé que pidió acceso a contratos, poderes notariales y tragó saliva a archivos confidenciales de la administración interna. Dario me tomó del brazo con suavidad, pero firme. Tenemos que hablar con él, dijo. Asentí. La sala de juntas estaba al final del pasillo principal. Cuando el asistente abrió la puerta me quedé inmóvil. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la larga mesa, los ojos fijos en una carpeta. Sus abogados lo rodeaban. La tensión era palpable. Cuando me vio, levantó la mano para detener cualquier saludo o interrupción. Amelia dijo con una voz pesada, necesito que te sientes. Mi estómago se contrajo. Dario y yo nos sentamos frente a él. Papá, empecé. Necesitamos hablar de algo que recibí esta mañana. Un mensaje. Una foto de anoche. Necesito saber. Pero él me interrumpió con un gesto firme. Antes de hablar de eso, tú debes saber algo primero. Los abogados intercambiaron miradas. Mi padre abrió la carpeta que tenía delante y deslizó un documento hacia mí. Esta mañana, dijo, descubrí que alguien intentó acceder a mis cuentas privadas, mis documentos y al Nuevo Testamento. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué? ¿Qué? Aún no lo sé del todo, respondió él. Pero tengo sospechas muy claras. La palabra sospechas cayó como una piedra en mi pecho. Papá. ¿Estás bien? Pregunté con un hilo de voz. Estoy alerta, respondió él. La tensión en su mandíbula lo decía todo. Dario habló entonces. Señor Duarte. Amelia recibió mensajes anónimos. Amenazas. Fotos extrañas. Queremos saber si... Mi padre levantó la vista por primera vez, y en sus ojos había un brillo afilado. Lo sé. Nos quedamos helados. ¿Qué quieres decir con lo sé? Pregunté. Él dejó caer otro documento frente a mí. Una impresión de la foto que recibí esa mañana. La misma. La sombra detrás de él. El mensaje. Mi respiración se atascó. ¿Cómo obtuviste esto? Pregunté. Mi padre se inclinó hacia adelante. Porque no fuiste la única que la recibió. Darío y yo nos miramos, horrorizados. ¿Tú también? Susurré. Sí, respondió él. Y también mis socios. Y algunos empleados clave. Me tapé la boca con la mano. ¿Pero quién haría algo así? ¿Por qué? Mi padre tomó aire, profundamente. Porque cuando anoche reestructuré mi legado, dijo con gravedad, activé una guerra sin querer. El silencio cayó como una manta pesada. ¿Guerra? Murmuré. Él asintió. Una guerra interna. Por el poder. Por el apellido. Y por lo que Darío representa ahora para esta familia. Mi esposo se tensó. Señor Duarte. Yo no quiero problemas. No los quieres, respondió mi padre. Pero ahora formas parte del problema para aquellos que nunca pensaron que alguien como tú pudiera tener valor. O influencia. Yo tragué saliva. Papá, ¿crees que Isidora está detrás de esto? Mi padre cerró los ojos, como si la pregunta lo golpeara directamente en el pecho. Quiero creer que no, susurró. Pero Amelia, la persona que estuvo detrás de mí en la foto, me miró con una tristeza profunda. No fue ella. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué? Entonces, ¿quién? Él apretó los puños. Alguien que lleva más tiempo en esta casa del que imaginas. Mi voz salió temblorosa. ¿Quién, papá? ¿Quién podría querer destruirnos? Él levantó la mirada. Firme, fría, dura. Uno de mis hijos dio. Y el mundo. Se me cayó encima. Las palabras de mi padre quedaron suspendidas en el aire como una sentencia imposible de procesar. Uno de mis hijos. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos. Mi respiración se volvió irregular.
como si mi propio cuerpo intentara rechazar lo que acababa de escuchar. Darío llevó una mano a mi espalda, pero ni siquiera ese gesto logró anclarme por completo. Papá, susurré, no entiendo. ¿Estás diciendo que alguno de mis hermanastros? Mi padre asintió lentamente, con un cansancio profundo dibujado en su rostro. Sí, uno de ellos. Alguien muy cercano. Alguien que no debía tener acceso a mis documentos, pero lo tuvo. Darío se inclinó hacia adelante. ¿Tiene pruebas?, preguntó con cautela. Aún no respondió él, mostrando frustración. Pero hay movimientos en mis cuentas, accesos desde dentro de la casa y comunicaciones sospechosas enviadas desde el servidor privado. Cosas que solo alguien con autorización interna podría hacer. Tragué saliva, la garganta cerrándose con cada palabra. ¿Y quién crees que fue?, pregunté, sintiendo que mi voz iba a quebrarse. Mi padre apoyó las manos en la mesa, entrelazando los dedos como si necesitara contener la ira. No quiero acusar sin pruebas, dijo. Pero hay comportamientos que no puedo ignorar. ¿Y anoche? Hizo una pausa. Anoche vi algo que ahora cobra sentido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué viste? Él me miró directamente, con una mezcla de preocupación y resignación. Vi a tu hermano mayor salir de mi estudio sin permiso. Sentí que los músculos de mis hombros se tensaban. ¿Leonardo?, susurré. ¿Él? Leonardo siempre había sido frío, competitivo, obsesionado con la aprobación de mi padre. Pero traición, ¿era capaz de algo así? Darío frunció el ceño. ¿Le preguntaste qué hacía allí? Lo hice, respondió mi padre. Me dijo que estaba buscando unos documentos que su madre le pidió. Pero Isidora negó haberle pedido nada. No tenía razón para estar ahí, menos a esa hora. Mi estómago se retorció. Leonardo. ¿Podía ser? Siempre había tenido una obsesión enfermiza con demostrar que era el hijo legítimo, el digno, el que continuaría el legado del apellido. Verme regresar la noche anterior, con la aceptación de nuestro padre, pudo haber sido suficiente para desatar algo dentro de él. Pero aún así. Papá, no puede ser tan simple, murmuré. ¿Y si solo? Amelia, me interrumpió él, con un tono firme pero dolido. Cuando alguien intenta acceder a mi testamento, a mis poderes legales, a mis cuentas privadas, ya no se trata de simples coincidencias. Esto es un ataque. Me quedé en silencio. Darío tomó aire lentamente. ¿Entonces? ¿Qué piensa hacer? Mi padre se reclinó en la silla, como si tomara la decisión en ese mismo instante. Investigar, dijo. A fondo. Y necesito que ustedes dos se mantengan lejos de la casa hasta que esto se aclare. Mi pecho se apretó. Papá, no puedo alejarme ahora, protesté. Justo cuando estamos intentando reconstruir. Él negó. No, Amelia. Precisamente porque estamos reconstruyendo es que no quiero que esté cerca de alguien capaz de hacer esto. Si mis sospechas son correctas, esto se pondrá feo. Darío y yo nos miramos. ¿Y qué hay de Isidora?, preguntó él. ¿Está involucrada? Mi padre cerró los ojos un segundo. No lo sé, admitió. Pero esta vez, no creo que ella esté detrás. Ella puede manipular, puede presionar, puede actuar desde las sombras, pero esto tiene un patrón más agresivo, más desesperado, más temerario. Lo miré sorprendida. ¿Estás diciendo que uno de tus hijos es capaz de sabotear tu vida entera solo por el testamento? Él me sostuvo la mirada. Cuando las personas sienten que pierden poder, Amelia, pueden volverse irreconocibles. Recordé los rostros de mis hermanastros en la cena. La tensión, la rabia contenida, el miedo, el desconcierto cuando mi padre habló de reestructurar su legado, y el odio cristalino en la mirada de Leonardo cuando mi padre me reconoció públicamente. Sí, era posible. Horriblemente posible. Hay algo más, dijo mi padre de repente. Y necesito que lo sepan antes de que avance más esta investigación. Nos miró a ambos. Los documentos a los que intentaron acceder no eran solo sobre mi empresa o mi herencia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Mi padre entrelazó los dedos. Uno de los archivos contenía información sobre la nueva división que quiero que Amelia lidere. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Por qué alguien querría ese archivo? Mi padre tardó unos segundos en responder. Porque esa división, si se ejecuta como tengo planeado, se convertirá en una de las ramas más importantes de mis empresas. Un proyecto que cambiaría la imagen del legado familiar. Un proyecto en el que quiero que tú seas pieza clave. Sentí un mareo repentino. Entonces, Darío lo dijo por mí, están intentando eliminar a Amelia del futuro de la familia. Mi padre asintió lentamente. Eso parece. Todo dentro de mí se encogió. No era solo una foto. No era solo una amenaza. No era solo un intento de sabotaje. Era un ataque dirigido, meticuloso, personal. Y yo era el objetivo. Mi padre continuó. Lo que quiero, Amelia,
Su voz bajó, más suave, casi paternal. Es que no pierdas la cabeza. Quiero que entiendas que la reconstrucción de nuestra relación no depende de estos ataques. Pero necesito que te mantengas a salvo. Darío tomó mi mano bajo la mesa. No vamos a escondernos, dijo él, con una firmeza que a mí me faltaba. Pero sí vamos a ser cuidadosos. Y vamos a ayudarlo a descubrir quién está detrás de esto. Mi padre lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Lo que hagas, Darío, dijo él, hazlo sin poner en riesgo a Amelia. Darío apretó mi mano. Ella no estará sola. Yo respiré hondo, intentando contener la mezcla de miedo y determinación que crecía dentro de mí. Papá, dije, con un hilo de voz pero con el corazón firme, voy a ayudarte. No voy a retroceder ahora. Si alguien quiere sacarme de la ecuación, tendrá que enfrentarme. Mi padre asintió lentamente, un destello de orgullo asomándose en sus ojos. Entonces dijo: prepárate. ¿Para qué?, pregunté. Él cerró la carpeta. Para descubrir la verdad. Y mientras esas palabras llenaban la sala, supe que lo que venía no solo definiría mi relación con mi familia, sino que revelaría quién, de todos ellos, era capaz de destruirlo todo por poder. Salimos de la sala de juntas con la tensión todavía vibrando en el aire. Cada pasillo de la mansión parecía más estrecho, más pesado, como si las paredes hubieran absorbido la oscuridad de lo que acabábamos de descubrir. Darío caminaba a mi lado, atento a cada sombra, a cada sonido. Yo, en cambio, tenía la mente hirviendo. Uno de mis hermanos. Esa frase golpeaba una y otra vez dentro de mi cabeza, repitiéndose como un eco doloroso que no sabía dónde aterrizar. Cuando llegamos al jardín frontal, me detuve para respirar. El aire fresco no ayudó. El mundo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Sentía una mezcla brutal de miedo, decepción y una determinación que me quemaba desde dentro. Amelia, dijo Darío, tomando mi mano, sé lo que estás pensando. ¿En serio?, susurré, con un nudo en la garganta. Porque yo misma no sé qué estoy pensando. Solo sé que nada volverá a ser igual. No puedo mirar a mis hermanos y no preguntarme si alguno de ellos fue capaz de traicionar a nuestro padre. De traicionarme a mí. Darío me acercó a él, apoyando mi frente en su pecho. No estás sola, me murmuró. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras me calmaban, pero no lo suficiente. Tenemos que hablar con ellos, dije de pronto, alejándome un paso. No puedo quedarme sin saber. No puedo caminar por esta casa sintiendo que cualquiera podría estar jugando en nuestra contra. Darío dudó. ¿Estás segura? Tu padre dijo que te mantuvieras lejos. Lo sé, respondí. Pero si hay alguien capaz de atacar desde dentro, no me voy a esconder. No más. Tomé aire y dimos media vuelta, caminando hacia el ala privada donde estaban las habitaciones de mis hermanastros. Comencé por la habitación de Leonardo, el mayor. Golpeé la puerta 3 veces, cada vez más fuerte. Leo, abre. Necesito hablar contigo. Un silencio pesado. Luego, la puerta se abrió solo un poco, revelando su rostro. Sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido. ¿Qué quieres?, preguntó, sin ocultar su irritación. Hablar, respondí, mirándolo fijamente. Necesito saber qué está pasando. Él soltó una risa seca. ¿Qué está pasando? Tú estás pasando, Amelia. Desde que regresaste, todo se desmoronó. ¿De qué hablas? Él abrió un poco más la puerta. Suficiente para que yo lo viera, pero no para que Darío entrara. Papá cambió todo anoche, dijo. Su testamento, sus declaraciones, su manera de ver el mundo. Todo. ¿Y sabes por qué? Porque tú regresaste con tu héroe del ministerio. Darío dio un paso adelante, pero levanté una mano para detenerlo. Leonardo, dije con calma, necesito hacerte una pregunta. Y necesito que seas honesto. Él me miró con desprecio. No me interesa tu necesidad. ¿Entraste al estudio de papá anoche? Su expresión cambió. Muy sutilmente, pero cambió. Un destello de algo. Culpa. Miedo. O ira. No sé de qué hablas, respondió, apartando la mirada. Papá te vio, dije, sin suavizar mi voz. Leonardo apretó la mandíbula. Si quieres acusarme de algo, hazlo. Pero no me llames mentiroso. No te estoy llamando mentiroso, respondí. Solo quiero saber por qué estabas allí. Él cerró la puerta de golpe. Darío suspiró. Ese fue un culpable disfrazado de arrogancia. Pero yo no estaba tan segura. En él había confusión genuina. Y rabia. Mucha rabia. Pero algo faltaba. Fui a ver a Martín, el del medio. Siempre había sido más callado, más inseguro, más manipulable por Isidora. Cuando abrí su puerta, lo encontré sentado en el borde de su cama, temblando ligeramente. Amelia, dijo, como si llevara horas esperando que alguien entrara. Yo no fui. Me detuve en seco. ¿Qué? Yo no fui, repitió, con los ojos vidriosos. No envié ninguna foto. No toqué ningún documento. Yo no quiero nada de eso. No quiero el poder. No quiero el control.
No quiero hundir a papá. Dario frunció el ceño. ¿Por qué estás tan nervioso? Martin tragó saliva. Porque anoche escuché algo, susurró. Algo que no debía escuchar. Mi pulso se aceleró. ¿Qué escuchaste? Él miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera oír. A mamá, susurró. Discutiendo con alguien por teléfono. Dijo que las cosas estaban a punto de resolverse. Que el viejo no sabía lo que le esperaba. Y... Su voz se quebró. Dijo que si papá te dejaba entrar de nuevo, ella se aseguraría de que te arrepintieras. Un peso helado cayó sobre mi pecho. ¿Estás seguro? Pregunté. Lo juro, dijo, con lágrimas deslizándose. Mamá nunca me habla así, pero esta vez. Estaba furiosa. Y tenía miedo. Mucho miedo. Dario se acercó. ¿Miedo de qué? Martín negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que algo grande está pasando. Y yo no quiero formar parte de eso. Por un momento, vi al niño que fue, no al joven inseguro que era ahora. Gracias por decirnos la verdad, le dije suavemente. Martín asintió, pero su expresión seguía llena de pánico. Tengan cuidado, susurró. Mamá está muy alterada. Y cuando está así, hace cosas sin pensar. Salimos de su habitación en silencio. Darío puso una mano en mi hombro. Esto se está enredando más de lo que imaginaba. Pero aún faltaba una persona. La menor. Clara. La favorita de Isidora. La más callada y la más observadora. Golpeé su puerta. Nada. Golpeé de nuevo. Nada. Cuando intenté abrir, estabas inseguro. Empujé la puerta lentamente. Y mi sangre se congeló. La habitación estaba vacía. Las luces apagadas. La cama perfectamente hecha. La ventana abierta. Sobre el escritorio había una hoja de papel doblada. Me acerqué con las manos temblorosas. Era una nota. Solo 3 palabras escritas con tinta negra. No confíen en él. Darío leyó por encima de mi hombro. ¿En quién?, murmuró. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido en el pasillo. El sonido de pasos apresurados. De puertas golpeándose. De voces alteradas. Y luego, el grito. Un grito agudo. Desgarrador. Reconocible. Isidora. Corrimos hacia el origen del grito. Y ahí, en medio del pasillo, rodeada de empleados y familiares, estaba ella. Pálida. Temblando. Señalando con el dedo hacia el piso. Él solo daba. Él solo responde. Miré hacia donde apuntaba. Y el mundo se me vino abajo. Mi padre estaba tendido en el suelo. Inmóvil. Su rostro. Sin color. Y su mano. Aún sujetaba el sobre del ministerio. Sentí que el aire desaparecía. Que mis piernas falaban. Que mi vida volvía a romperse en 1000 pedazos. «Papá», grité, lanzándome hacia él. Darío me sostuvo, pero no lo suficiente para impedir que cayera a su lado. Mi padre no se movía. No respiraba. Y mientras lloraba su nombre, entendí con brutal dolor que el enemigo había dado su primer golpe real. Y que la guerra acababa de empezar. El pasillo entero se convirtió en un caos. Gritos. Instrucciones. Llamadas desesperadas. Empleados corriendo. Mi madrastra llorando de forma histérica. Mis hermanos paralizados por el miedo. Pero yo no escuchaba nada. Todo estaba amortiguado, como si el mundo hubiese quedado sumergido bajo el agua. Solo veía a mi padre, tendido en el piso, con los ojos cerrados, la piel demasiado pálida para parecer real. Su mano todavía aferrada al sobre del ministerio, como si hubiese intentado decir algo en el último segundo. Mi respiración se volvió frenética. «Papá». Volví a gritar, aunque sabía que no podía responderme. «Papá, por favor». Las lágrimas me nublaban la vista. Sentí a Darío arrodillarse a mi lado, su mano en mi espalda tratando de anclarme a la realidad. Mientras un empleado llamaba a emergencias entre sollozos. «Amelia», me dijo Darío con voz grave. «Tenemos que dejar espacio para que lo revisen. Por favor». Me negué a soltarlo. «No. No. No lo voy a dejar. No puedo». Mi padre había sido tantas cosas para mí, duras, injustas, dolorosas, y apenas estábamos empezando a reconstruirnos. No podía perderlo ahora. No así. No cuando recién había aprendido a mirarme con amor. Los paramédicos llegaron rápido. Todo ocurrió en segundos. Lo revisaron. Intentaron reanimarlo. Aplicaron maniobras con desesperación profesional. Pero yo sabía aún antes de que uno de ellos se girara hacia mí. Con los ojos llenos de esa empatía fría que solo tienen quienes ven la muerte a diario. Sabía que lo habíamos perdido. «Lo siento», dijo el paramédico. No respondió. Sentí que mis piernas cedían. Darío me sostuvo antes de que cayera. Mis sollozos explotaron desde un lugar tan profundo que creí que me rompería por dentro. Era un dolor que quemaba, que arrancaba, que trituraba cada recuerdo, cada palabra, cada abrazo que había recibido apenas unas horas antes. Él estaba ahí, vivo,
consciente, decidido a sanar lo que habíamos roto. Y ahora ya no estaba. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lograron llevarme a la sala de invitados, donde me dejaron sentada con una manta en los hombros. Darío no se separó de mí ni un segundo, pero yo apenas podía hablar. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes, mi padre en la cena, en el estudio, diciéndome que quería reconstruir nuestra relación, y luego, esa imagen final en el piso. Fue entonces cuando escuché la voz que menos quería oír. Soy Isidora, entrando con dramatismo. Esto no debió pasar. Él no debía. Su llanto era excesivo, casi teatral, como si quisiera asegurarse de que todos la vieran sufrir. Pero cuando se acercó demasiado a mí, levanté la vista, y por un instante, nuestras miradas se encontraron. Había lágrimas en sus ojos. Pero también algo más. Algo que no supe identificar. Algo que me heló. Amelia, dijo acercando una mano a mi rostro. Lo siento tanto. La aparté de inmediato. No me toques, dije con una voz que ni yo reconocí. Isidora dio un respingo, ofendida, pero retrocedió. Darío intervino, colocándose justo entre nosotras. Ahora no, le dijo con firmeza. Déjala respirar. Ella se llevó un pañuelo al rostro, temblando con ese dramatismo que tanto la caracterizaba, pero su mirada era otra cosa. Era fría, calculadora, casi observadora. Minutos después, los médicos retiraron el cuerpo de mi padre. Yo no pude verlo de nuevo. No tenía fuerzas. Pero mientras lo llevaban, escuché murmullos entre los empleados. ¿Lo vio el doctor esta mañana? No. No llegó a ir. Pero ayer estaba bien. Esto no parece normal. Mi corazón dio un vuelco. No era normal. Nada de lo que había ocurrido en estas últimas horas era normal. Vi a mis hermanastros reunidos en la esquina del pasillo, discutiendo entre ellos, nerviosos, como si intentaran ponerse de acuerdo en una historia. No se acercaron a mí. No me dieron condolencias. Estaban demasiado ocupados con algo más. Demasiado ocupados para estar tristes. Darío debió notar que mi mirada estaba cambiando. ¿Qué estás pensando?, me preguntó en voz baja. Respiré hondo, temblando. Darío. Susurré. Esto no fue un accidente. Él no se sorprendió. Lo sé, respondió con una calma que me rompió aún más. ¿Crees que alguien hizo algo? Darío tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Creo que tu padre sabía que estaba en peligro. Por eso estaba con los abogados. Por eso revisó documentos. Por eso estaba con ese sobre. Darío tragó saliva. Y creo que quien inició esta guerra no estaba dispuesto a esperar más. Me cubrí la boca, conteniendo un sollozo. Mi papá, susurré. Él lo sabía. Algo sabía. Y yo no hice nada para detenerlo. Darío negó de inmediato. No, Amelia. No pienses así. Él estaba haciendo lo que debía. Tú también. Pero quien sea que esté detrás de esto, actuó antes de que pudiéramos reaccionar. Me apoyé en su pecho, temblando. No puedo creer que esto esté pasando. Darío me sostuvo con fuerza. Escúchame, dijo con firmeza suave. Vamos a llegar hasta el fondo de esto. Por tu papá. Por ti. Pero primero, tienes que mantenerte fuerte. Sentí sus palabras como una cuerda a la que podía aferrarme. Un asistente de mi padre se acercó a nosotros con timidez. Señorita Amelia, dijo, el fiscal quiere hablar con usted en privado. Dice que necesita información sobre la situación familiar y sobre posibles conflictos internos. Mis piernas volvieron a temblar. ¿Conflictos internos?, repetí. El asistente bajó la mirada. Alguien les dijo que su padre había tenido discusiones fuertes con miembros de la familia y que había hecho cambios importantes en sus documentos anoche. Darío apretó mi mano. ¿Quién les dijo eso? El asistente respiró hondo. No lo sé. No quiso decir su nombre. Un escalofrío me atravesó la espalda. Amelia, dijo Darío. Tenemos que hablar con ellos. Es importante que sepan que tu padre estaba recibiendo amenazas y que alguien intentó acceder a sus cuentas. Asentí con dificultad. Pero antes de irnos, miré hacia el otro extremo del pasillo. Isidora estaba allí, de pie, mirándonos, sin llorar. Su expresión era distinta ahora. Ya no era histeria. Ya no era shock. Era algo mucho más peligroso. Era una advertencia silenciosa. Y entendí algo que me heló el alma. No sabía quién había hecho esto. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Isidora no había perdido la guerra. No. Ella acababa de entrar en ella. Y ahora, la siguiente batalla sería por la verdad. O por mi vida. El fiscal nos recibió en una de las salas pequeñas de la mansión. Esas que normalmente se usaban para reuniones discretas o conversaciones incómodas. El ambiente era frío, demasiado formal para un momento tan devastador. Darío y yo nos sentamos frente a él, mientras un oficial tomaba notas en silencio en la esquina de la habitación. El fiscal,
Un hombre de rostro afilado y mirada incisiva abrió su libreta. Señorita Amelia empezó, antes que nada, lamento profundamente su pérdida. Pero como entenderá, la forma en que ocurrió, requiere preguntas. Necesitamos claridad en los eventos previos al fallecimiento de su padre. Asentí, aunque mi corazón seguía latiendo con un ritmo irregular. Claro, respondí con voz débil. Haré lo que pueda. Muy bien, dijo el fiscal, revisando sus notas. Tenemos testimonios de empleados que afirman que su padre estaba alterado desde la mañana y que había convocado a abogados. ¿Sabe por qué? Intercambié una breve mirada con Darío. Mi padre estaba revisando documentos importantes, respondí. Revisando cambios y posibles accesos no autorizados. El fiscal levantó la vista, atento. ¿Accesos no autorizados a qué? Darío intervino con voz firme. A su testamento, sus cuentas privadas y a un proyecto confidencial que estaba preparando para Amelia. El fiscal anotó algo rápidamente. ¿Sabe quién intentó entrar a esos archivos? Darío y yo negamos, pero él añadió. Pero creemos que fue alguien dentro de la casa. Alguien con acceso directo. El fiscal entrecerró los ojos. ¿La familia? Sentí un vuelco en la garganta. No quiero acusar a nadie sin pruebas, susurré, pero mi padre sospechaba de alguien. Uno de mis hermanos. El oficial dejó de escribir por un instante. El fiscal se inclinó hacia adelante. ¿Cuál de ellos? Mi voz tembló. Leonardo, dije. Mi padre lo vio salir de su estudio anoche. Y su explicación no coincidió con la de Isidora. El fiscal asintió lentamente, luego pasó la página. También nos informaron que usted recibió mensajes extraños esta mañana. ¿Es correcto? Darío me miró, y yo asentí. Sí. Me enviaron una foto de mi padre en el estudio. Con una sombra detrás de él. La sombra parecía ser Isidora. El fiscal levantó la ceja. ¿Estás segura? Sí, respondí. La conozco muy bien. Era su silueta. ¿Y qué decía el mensaje? Trague saliva. Las cosas no son tan fáciles como crees, Amelia. El fiscal continuó anotando. ¿Ha recibido más mensajes? Uno más, respondí. De otro número. Decía. Si confías en Leandro, te arrepentirás. Darío apretó mi mano bajo la mesa. Creemos que alguien estaba tratando de sembrar desconfianza, añadió él. O distraerla. El fiscal suspiró, apoyándose en el respaldo. Bien. Ahora necesito que me cuenten lo que ocurrió exactamente al encontrar el cuerpo. Mi estómago se revolvió. Darío lo relató por mí. Paso a paso. La caída de mi padre, su postura, el sobre en su mano. La imposibilidad de reanimarlo. Mi llanto. La conmoción general. El fiscal escuchaba con una quietud inquietante, moviendo su lápiz entre los dedos. ¿Sabían ustedes? Preguntó que el señor Duarte tenía una cita con un médico esta mañana. Negué con la cabeza, sorprendida. No. ¿Qué médico? El fiscal entrecerró los ojos. Tenía una cita programada con un cardiólogo de renombre. Una segunda opinión. Al parecer. Alguien lo llamó ayer. Y él canceló repentinamente. Sin explicación. Mi pulso se aceleró. ¿Insinúa que mi padre estaba enfermo? El fiscal negó. No. El médico dice que lo había visto hace 10 días y que estaba perfectamente estable. No había signo alguno de riesgo inmediato. Darío frunció el ceño. Entonces. La cancelación es sospechosa. Exacto, dijo el fiscal. El oficial volvió a tomar notas. El fiscal cerró la libreta un momento y nos miró con gravedad. Hay algo más. Cuando revisamos el estudio, encontramos un vaso con líquido. Su padre no solía beber ahí. El laboratorio ya tiene la muestra. Tendremos resultados pronto. Mi pecho se apretó tanto que apenas pude respirar. ¿Cree que lo envenenaron? Pregunté. Apenas audible. El fiscal no respondió directamente. No descartamos nada. Mis manos temblaban. Darío me pasó el brazo por los hombros. Fiscal, dijo con tono profesional. Esta familia ha tenido conflictos internos durante años. Y anoche, el señor Duarte tomó decisiones que afectaban directamente a los beneficiarios de su patrimonio. El fiscal asintió. Lo sabemos. Entonces, continuó Darío, cualquiera con acceso a la casa pudo haberlo hecho. O alguien que se sintiera amenazado. El fiscal no negó. Es posible. Por eso les pido que no hablen de esta investigación con nadie más. Y que no hagan acusaciones sin mi permiso. Asentemos. El fiscal se levantó. Una última pregunta, Amelia. Sí. Su hermana menor, Clara. ¿Dónde está? Mi corazón dio un salto. No lo sé, dije. Su habitación estaba vacía. Encontramos una nota. Darío sacó la nota doblada del bolsillo y se la entregó. Al fiscal la leyó despacio. Sus ojos se afilaron. No confíen en él. Repitió. ¿Alguna idea de a quién se refiere? Negué, aunque por dentro temblaba. El fiscal guardó la nota en una bolsa sellada. Encontrar a Clara es prioridad, dijo.
Hasta que aparezca, no descarten nada. Ni a nadie. Se levantó. Por ahora pueden retirarse. Pero no salgan de la ciudad sin avisarnos. Asentimos y salimos de la sala. En cuanto estuvimos solos, mis piernas fallaron. Darío me sostuvo. Amelia. Susurró él, tocando mi mejilla. Tienes que respirar. No puedo, dije, llorando. No puedo creer esto. Mi papá. Y ahora Clara desaparecida. Y Leonardo mintiendo. Y Martín temblando del miedo. Darío me abrazó fuerte. Lo sé. Pero escucha. Me tomó el rostro entre sus manos. Esto ya no es duelo. Esto es una investigación criminal. Y estamos dentro de un juego peligroso. Darío. Susurré. Temblando. ¿Crees que mi padre sabía que iban a matarlo? Él no respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. Finalmente habló con voz baja, grave. Creo que tu padre sabía que alguien estaba cerca. Muy cerca. Y que no tenía tiempo. Mis lágrimas cayeron sin control. ¿Qué hacemos ahora? Darío me acarició la frente. Amelia. A partir de hoy, nadie debe saber lo que descubrimos con tu padre. Nadie. Y hasta que encontremos a Clara. No confíes en nadie de esta casa. ¿Ni siquiera en mis hermanos? Él negó despacio. En nadie, Amelia. Y mientras me abrazaba con fuerza, supe que la guerra interna que mi padre había intentado evitar. Ahora era inevitable. Y yo estaba en el centro. No recuerdo muy bien cómo salimos de esa sala. Mis piernas se movían, pero mi mente seguía atrapada en un torbellino. Mi padre muerto, Clara desaparecida, uno de mis hermanos sospechoso, Isidora envuelta en sombras, y ahora un posible envenenamiento. El mundo que conocía, por más roto que estuviera, había dejado de existir en cuestión de horas. Darío me llevó hasta el jardín lateral, lejos de los empleados, lejos de la familia. Lejos de las miradas que ardían con sospecha o falsa pena. Cuando por fin nos detuvimos bajo la sombra de un viejo ciprés, respiré por primera vez en lo que sentía como siglos. Amelia, dijo él con voz firme, necesitamos pensar con claridad. ¿Claridad? Solté con un hilo de risa amarga. Darío. Mi padre murió. Mis hermanos están mintiendo. Mi madrastra está más oscura que nunca. Y Clara. Clara podría estar en peligro. ¿Cómo se supone que piense con claridad? Darío tomó mis manos, fuerte, para que no cayera al vacío emocional que sentía bajo mis pies. Justamente por eso. Porque si no pensamos con cabeza fría, alguien va a ganarnos esta guerra. Sus palabras me golpearon. Guerra. Sí. Eso era. No un conflicto familiar. No un drama interno. Era una guerra por poder. Por control. Y ahora también por supervivencia. Respiré hondo. Necesito ver el estudio de mi padre, dije, de pronto. Necesito ver ese vaso del que habló el fiscal. Necesito ver la habitación donde lo encontraron. Amelia, no te dejarán entrar, respondió Darío. Es escena bajo custodia policial. Entonces entraré cuando no miren, susurré. Darío abrió los ojos, sorprendido. No voy a dejar que arriesgues. No es un riesgo, lo corté. Es mi padre. Y si alguien de mi propia sangre lo lastimó, voy a saberlo. Él me sostuvo la mirada unos segundos, entendiendo que nada iba a detenerme. Finalmente asintió. No irás sola. Volvimos a entrar a la mansión. Ya no había caos, pero sí un silencio extraño, tenso, como si cada habitación retuviera la respiración. Isidora estaba sentada en la sala principal, rodeada de pañuelos, actuando un dolor que ya no lograba creerle. Leonardo y Martín discutían en voz baja cerca de las escaleras. Ellos nos vieron pasar, pero no intentaron acercarse. No sé si tenían miedo de mí, o miedo de que yo descubriera algo. Subimos al segundo piso y nos detuvimos frente al estudio. La policía seguía ahí, pero había una ventana abierta al final del pasillo. Una corriente de aire movía las cortinas, como una invitación silenciosa. Darío se inclinó hacia mí. 5 minutos. No más. Si alguien nos ve, nos vamos. Asentí. Esperamos que los oficiales salieran por un momento, luego nos deslizamos hacia la ventana lateral y entramos al estudio desde afuera. Era una maniobra torpe, peligrosa, pero necesaria. Una vez dentro, el aire me golpeó con olor a madera, papel viejo. Y algo más. Algo metálico. Darío cerró suavemente la ventana. Rápido, susurró. Me acerqué al escritorio de mi padre. El vaso seguía allí, como lo había descrito el fiscal. A medio lleno, con marcas de dedos en el cristal. Quise tocarlo, pero Darío me detuvo. No. Podrías alterar la evidencia. Asentí. ¿Ves algo raro?, preguntó él. Miré alrededor. Documentos abiertos. Carpetas al borde del escritorio. La lámpara encendida. La silla movida hacia atrás, como si mi padre se hubiera levantado rápido. Y entonces, lo vi. El sobre del ministerio. Arrugado. Abierto. Con una esquina rasgada. Darío, susurré.
Esto no estaba así anoche. Él se acercó, examinándolo sin tocar. ¿Tu padre era descuidado con documentos importantes? Jamás respondí con absoluta certeza, él cuidaba todo, demasiado. Darío frunció el ceño. Entonces alguien lo abrió después de que él muriera. Mi corazón se aceleró. ¿Quién entró aquí después? Darío me miró con gravedad. Alguien que quería algo dentro del sobre. Mi mente comenzó a correr. Martín dijo que escuchó a Isidora hablando con alguien, murmuré, pero Clara dejó una nota. ¿Y si ella estaba tratando de advertirnos? ¿Y si ella vio algo? Darío abrió la boca para responder, pero un sonido en el pasillo nos congeló. Pasos. Alguien se acercaba. Rápido. Darío apagó la lámpara y me tomó de la mano. Otra susurró. ¡Oh, juro! Nos escondimos detrás de una estantería grande, apenas ocultos por la sombra. Los pasos se detuvieron frente al estudio. La puerta se abrió. Muy despacio. Alguien entró. Era una figura delgada. Ropa oscura. Respiración agitada. Reconocí la voz antes que el rostro. Leonardo. Mi corazón se aceleró. Él avanzó hacia el escritorio, mirando alrededor como un animal nervioso. No lloraba. No temblaba. Tenía los ojos rojos, sí, pero de rabia, no de tristeza. Y entonces susurró algo que me heló. Tenía que pasar, papá. No me dejaste otra opción. Sentí que mi respiración se detenía por completo. Darío me apretó la mano con fuerza para que no me moviera. Leonardo se inclinó sobre el escritorio. Abrió una gaveta. Sacó algo pequeño, metálico. Una llave USB. La misma que mi padre siempre llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. La misma donde guardaba sus documentos más importantes. Leonardo la guardó rápidamente en su bolsillo y murmuró. Esto termina hoy. Luego salió del estudio y cerró la puerta. Darío esperó unos segundos antes de respirar. Yo me desplomé contra la estantería temblando con todo el cuerpo. Darío, susurré sin aliento. Él lo admitió. Darío tomó mi rostro entre sus manos. Amelia dijo con voz baja pero tensa, ya no es sospecha. Ya no es teoría. Hage saliva con dificultad. Mi hermano mató a mi padre. Una lágrima cayó por mi mejilla. Luego otra. Después muchas. Darío me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del peso brutal de esa verdad. Vamos a denunciarlo, dijo él. Vamos a protegerte. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía procesar lo que había visto. Darío. Susurré. Horrorizada si Leonardo es capaz de matar a nuestro padre. Darío cerró los ojos un segundo. Lo sé. Respiró hondo. También podría querer hacerte daño a ti. Me cubrí la boca con la mano, intentando no gritar. La verdad se extendió por mi pecho como veneno. Mi hermano no solo había asesinado a mi padre por ambición. Ahora tenía algo más. Algo que yo no entendía. Una llave USB. Un archivo. Un secreto. Y sabía que yo estaba en su camino. La guerra que había comenzado con amenazas y sombras. Acababa de revelar al enemigo. Y ese enemigo llevaba mi sangre. Salimos del estudio en silencio, moviéndonos como sombras para evitar cualquier mirada que pudiera traicionarnos. Mi mente era un torbellino. La imagen de mi padre en el suelo. La nota de Clara. Las mentiras de Leonardo. La voz del fiscal diciendo no descarten nada. Y por encima de todo, aquel momento en que escuché a mi hermano susurrar que no tenía otra opción. Cuando llegamos al exterior por la misma ventana lateral, me quedé de pie bajo el aire frío. Mis manos temblaban sin control. Darío me sostuvo de los hombros, manteniéndome firme. Escúchame, dijo con voz baja pero llena de fuerza. No vamos a dejar que esto se quede así. Tienes que ser fuerte, Amelia. Más que nunca. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Era mi hermano, Darío. Mi hermano, la voz se me quebró. ¿Cómo pude no verlo? Porque nadie quiere creer que alguien de su propia sangre es capaz de matar, respondió. Pero ahora lo sabemos. Y vamos a actuar. Tomé con dificultad. Tenemos que avisar al fiscal. Sí, asintió él. Pero no ahora. No así. Si le decimos sin pruebas, Leonardo puede destruir evidencia. O desaparecer. Tiene recursos. Contactos. Y ahora, esa USB. Hizo una pausa. Necesitamos algo sólido. Algo que no pueda negar. Yo cerré los ojos un instante, intentando contener el temblor. ¿Y Clara? Susurré. Si ella sabe algo. Si trató de advertirnos. Leonardo podría estar buscándola. Darío asintió. Por eso debemos encontrarla. Ella es la clave. Sabe más de lo que dejó escrito. El viento sopló entre los árboles, como si la mansión respirara con nosotros. Primero, dijo Darío, vamos a salir de aquí. No estás segura en esta casa. Y hasta que sepamos dónde está Clara, no puedes quedarte cerca de tu familia. Asentí, aunque parte de mí se resistía a abandonar el lugar donde mi padre había muerto horas antes. Pero sabía que tenía razón.
Leonardo había estado en ese estudio buscando algo. Y si sabía que yo me había enterado, me convertiría en un objetivo inmediato. Caminamos hacia el auto en silencio. Cada paso se sentía como si cargara un peso descomunal. Antes de subir, volví a mirar la mansión. Las luces seguían encendidas. Las cortinas cerradas. La casa entera parecía observarme, como si cada rincón guardara secretos que aún no comprendía. Amelia, susurró Darío, tenemos que irnos. Asentí y subí al auto. Mientras nos alejábamos, vi una silueta en una de las ventanas del segundo piso. No era Isidora. No era Martín. No era nadie que hubiera estado abajo en el pasillo. Una figura quieta, inmóvil, observándonos irnos. Leonardo. Mi estómago se contrajo. Me giré hacia adelante, intentando no temblar. Darío, susurré, él lo sabe. Lo sé, respondió él. Por eso tenemos que actuar antes de que él lo haga. El camino de regreso al departamento fue silencioso. Mis pensamientos iban y venían entre recuerdos de infancia y el sonido de la voz fría de mi hermano confesando sin querer. Tenía que pasar, papá. Al llegar Darío cerró todas las puertas con seguro y corrió las cortinas. Se movía con rapidez, como alguien que ya había estado en situaciones peligrosas antes. Si Leonardo cree que sospechamos, intentará deshacerse de todo rastro, dijo. Y de cualquiera que pueda hablar. Me senté en el sofá, con el corazón aún corriendo. Darío, tengo tanto miedo, susurré. Él se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Amelia, mírame. Lo hice. No estás sola. Y no te voy a dejar sola. Lo que viene será difícil. Pero vamos a encontrar la verdad. Vamos a protegerte. Y vamos a asegurar que tu padre tenga justicia. Te lo prometo. Mis lágrimas finalmente cayeron, silenciosas. Pero si Leonardo es capaz de matar a nuestro padre. Mi voz se quebró. ¿Qué hará cuando descubra que yo sé la verdad? Darío estrechó mis manos aún más fuerte. Aquí es donde entra la parte dura, dijo. Tomó aire. A partir de ahora, no puedes confiar en nadie que lleve tu apellido. Nadie, Amelia. Hasta que sepamos quién más está involucrado, si hay alguien más detrás. O si Leonardo actuó solo. Asentí despacio, sintiendo como esa realidad me aplastaba un poco más. ¿Y si él no actuó solo? Pregunté. Darío sostuvo mi mirada. Entonces significa que la traición va más profundo de lo que pensamos. Me cubrí la boca con la mano, tragando el dolor. Entonces él se sentó junto a mí y me rodeó con sus brazos. No vamos a huir, susurró. Vamos a luchar. Y vamos a ganar. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes que me mantenían anclada al mundo. Por tu padre, dijo Darío. Por Clara. Por nosotros. Cerré los ojos y aunque el miedo seguía ahí, algo nuevo se encendió dentro de mí. Fuerza. Determinación. Y una convicción profunda. No iba a permitir que mi padre muriera en vano. No iba a permitir que la ambición destruyera lo que quedaba de nuestra historia. No iba a permitir que Leonardo siguiera jugando este juego sin enfrentar las consecuencias. A partir de ese momento dejé de sentirme una víctima. Y me convertí en algo muy distinto. Alguien que estaba lista para descubrir la verdad. Y enfrentarse al enemigo. Aunque ese enemigo llevara mi sangre.